Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a continuar hablando de la sección 17, propiedades, planta y equipo, que la hemos estado estudiando, al menos en teoría, y vamos ahora pues a iniciar con la etapa práctica, con el tema de la medición. Bueno, y aquí quiero hacerles una pregunta, voy a hacerles una pregunta, esas que me gusta hacer, porque son las preguntas que empiezan a permitirnos mostrar que sí dominamos el tema, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre reconocimiento versus medición? O sea, ¿qué es reconocer y qué es medir? ¿Será lo mismo? ¿Serán distintos? ¿Qué dirán ustedes? Reconocimiento y medición. Muy bien, John Belandia, uno de los alumnos más antiguos del conversatorio de la NIF, dice: reconocer es incorporar. ¿Incorporar en dónde? En los estados financieros. Reconocer es registrar también. Digamos que en la oficina y en un lenguaje coloquial uno dice reconozca, contabilice, registre, meta, ponga, etcétera, etcétera, etcétera. Mételo ahí a tal cuenta, eso es reconocer. Incorporar una partida en los estados financieros, eso es un proceso de reconocimiento. ¿Ok? El reconocimiento se da por una sola vez, o sea, usted no puede reconocer dos veces algo. Si usted ya tiene una partida, pues no la puede volver a reconocer. Si usted, digamos, si la partida ya está en los estados financieros, ya está reconocida, ¿ok? O sea que el reconocimiento se da una sola vez. Y cuando se presenta se llama reconocimiento inicial, vea, como lo dice aquí, reconocimiento inicial, porque es lo que se hace de primero y solamente pasa una vez. No existe algo como reconocimiento posterior, eso no existe. Usted reconoce una y para siempre, una vez y para siempre. Luego, medición es atribuirle un valor a esa partida que se ha reconocido. Entonces, decía por acá John, medir el valor. Sí. Medición, atribuirle valor en unidades económicas a las partidas, exactamente. Entonces la medición sí se da en varios momentos: la medición inicial y la medición posterior, ¿ok? Entonces todas las partidas de activos y pasivos se miden en el momento de reconocimiento, a eso lo llamaríamos una medición inicial, y se miden de ahí en adelante en cada fecha de corte, y a eso le vamos a llamar medición posterior. Las partidas que nosotros llamamos partidas reales o de balance, los activos, los pasivos, se reconocen y permanecen en el balance durante un tiempo, entonces serán sujetas siempre a una medición posterior. Pero usted no puede hacer una medición posterior de las partidas de resultados. O sea, usted no puede decir medición posterior de los ingresos. No, los ingresos se miden, se reconocen y ya. Los gastos se reconocen y ya. Lo que tiene medición posterior son las partidas de activos y pasivos. Perfecto. Dice John, la pantalla está dando vueltas. ¿Puedo volver a refrescar? ¿Será que está haciendo así? ¿Será que está haciendo así? Así. Ay, chanfle, ¿y ahora qué hice? A ver, la enderezo ya. Digámosle, dejar de compartir y la volvemos a compartir. Listo, si no le funciona, porfa, sale y vuelve a entrar. Entonces, reconocimiento es una sola vez.
y para partidas de balance, para partidas de activos y pasivos. Medición es la inicial, que es en el momento del reconocimiento, y la posterior, que es en cada fecha de corte después del reconocimiento inicial. Entonces las partidas de activos y pasivos tienen medición posterior. Las partidas de resultados no tienen medición posterior. Por eso las partidas de activos y pasivos, en todas las secciones o las normas que hablan de partidas de activos y pasivos, vamos a encontrar que habla de medición inicial y medición posterior. Muy bien. Entonces, la entidad medirá el elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial. Como la mayoría de las partidas se miden por su costo. Solamente hay algunas pocas partidas que desde el reconocimiento inicial se miden por algún otro modelo de medición. ¿Ok? Los elementos de propiedades, planta y equipo se miden por el costo. ¿Y qué es eso del costo? A ver, colegas, ¿qué será el costo? Porque uno habla del costo por aquí, del costo por allá, pero ¿y cuál es el costo entonces? ¿Qué es el costo? Si hablamos del costo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dice por aquí, Gabriel y Néstor están escribiendo, dicen lo siguiente. El costo. Dice Néstor, todos aquellos valores que hacen parte de ese activo. A ver, digamos que me gusta más la definición de Gabriel García, porque él dice lo que usted pagó y le añadiría lo que usted pagó más lo que tiene que pagar, porque es posible que se lo hayan dado a crédito, entonces hay una parte que no lo ha pagado. Entonces, cuando hablamos de costo, digamos, si nos pusiéramos a disertar, ¿cierto? Diríamos, bueno, el costo de una propiedad, planta y equipo es aquello que yo sacrifiqué para obtener esa propiedad, planta y equipo. Generalmente, para adquirir una propiedad, planta y equipo, yo entrego dinero, o sea, yo sacrifico mi dinero. Digo, necesito un carro, me cuesta 30 millones de pesos, por decir cualquier cifra. Entonces, de mi cuenta bancaria tomo 30 y lo entrego. Y digo, mire, le entrego, sacrifico estos 30 millones, renuncio a ellos y entrégueme el carro. Me costó 30 millones de pesos. Si lo compré a crédito, entonces el banco me presta dinero, tengo que hacer la medición de ese préstamo que me están haciendo, que casi siempre eso no va a tener efectos secundarios. Si el banco dice le presto 30, pues 30 va a ser mi costo, casi siempre. Cuando estemos en instrumentos financieros vamos a ver cuáles son las excepciones del casi siempre, que entre otras cosas eso es lo que usted tiene que aprender, las excepciones del casi siempre, porque el casi siempre ya lo sabemos. Entonces, lo que pagué más lo que tengo que pagar debidamente medido a valor presente, eso compone el costo. ¿Ok? Los componentes del costo entonces son similares a los componentes del costo de las demás partidas de activos, que son básicamente el precio de adquisición, yo lo llamo lo que le pago al proveedor, el precio de proveedor. También incluye honorarios legales y de intermediación. Por ejemplo, cuando usted compra una propiedad inmueble, en algunos casos usted le ha pagado a un agente inmobiliario para que le ayude a conseguir una propiedad inmueble, y el intermediario inmobiliario le dice, listo, yo le ayudo a conseguir un inmueble como usted lo busca y mi comisión es el 3% del valor del inmueble. Si es una bodega de 1.000 millones, entonces el intermediario se va a ganar 30 millones de pesos. Eso es un honorario legal, proviene de la ley o de un contrato. Honorarios de intermediación
que es también lo que le estoy hablando. Aranceles si los hubiera que pagar, si es una máquina importada seguramente tiene que pagar aranceles. Impuestos no recuperables, entonces aquí usted tiene que decidir si el IVA lo va a tratar como deducción o lo va a tratar como descuento, lo va a tratar como costo. Ya los tributaristas en cada país le ayudarán para saber qué tratamiento le da al IVA. Y todo eso después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. Los descuentos comerciales y las rebajas siempre van a ser menor valor de lo que se está comprando, en este caso un elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces, por ejemplo, si usted necesita comprar una bodega en la zona franca, en la nueva zona franca que están haciendo o que hicieron aquí en inmediaciones de la ciudad de Cali, se las voy a mostrar para que vean que aquí tenemos zona franca. Entonces, supongamos que usted está en Bogotá, está en Medellín, en Barranquilla y dice, yo quiero ir a mirar esa zona franca, que ni sé cómo se llama, debe llamarse algo del Pacífico. Yo quiero ir a mirar esa nueva zona franca para ver si me compro una bodega. Y entonces se vino de viaje de Barranquilla o de Bogotá o de donde quiera que estuviera a ver la zona franca. Y entonces en ese viaje se gastó, por decir algo, 10 o 15 millones de pesos. La pregunta es, esos 10 o 15 millones de pesos que vino a gastar o que se gastó en el viaje para ver la zona franca, ¿serán capitalizables como valor de la propiedad, planta y equipo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ustedes capitalizarían eso? Entonces, algunos dirán sí, otros dirán no, ¿cierto? La asamblea está, Zona América se llama la zona franca, no recordaba, Zona América. Entonces, mire que esa es una pregunta que muy probablemente se la pueden hacer en algún momento. Esto que están viendo es la zona sur de Cali, hacia la zona de Pance y Valle del Lili, y por aquí, ¿qué es esto? Toda esta zona que están viendo acá, claro que estas imágenes de satélite así son recientes, son del año 2020, imágenes 2020, y todo esto que ven aquí es zona franca en desarrollo. Ok, la zona franca ya está funcionando, pero seguramente todo esto se va a convertir en zona franca. No había visto que tenía forma de mariposa. Ok, entonces zona franca, Zona América. Entonces vino el ejecutivo, el gerente o alguien de la compañía, se gastó 10 o 15 millones de pesos en su misión exploratoria para conocer la zona franca, Zona América, y tomar la decisión de comprar o no comprar. Y entonces la pregunta que harían es, oiga, esos 10 o 15 millones, ¿será que los podemos capitalizar? Y además estamos en plena pandemia. Ahí salió el amigo ciclista, casi que me toman la foto a mí. Entonces aquí, cuando vengan para la zona franca, es esta, para que no se vayan a perder. Entonces la pregunta es, ¿será que puedo capitalizar esos 10 o 15 o 20 millones de pesos que me costó el viaje para ir a mirar la zona franca? Entonces, digamos que ahí la respuesta no puede ser inmediata. La pregunta que yo haría inmediatamente es, venga, ¿y si compraron? No, pues a la final nos decidimos que no íbamos a comprar ahí, sino que íbamos a comprar en Bogotá o en la sabana de Bogotá. Ah, no, entonces eso no es capitalizable. O si dicen, no hemos decidido si vamos a comprar o no, y resulta que ya llegó 31 de diciembre, llegó la fecha de cierre de los estados financieros, se gastaron esa plata, pero no saben si van a comprar o no, entonces ahí llévenlo a resultados. ¿Y qué tal que en enero o febrero les dé porque sí van a comprar ahí en Zona América? Entonces, o en enero o febrero no, ya cerraron estados financieros, estamos en el año siguiente, en mayo, y les dio por comprar aquí en Zona América. ¿Será que los 15 millones que llevamos a resultados el año anterior, ahora en este año que sí nos dio por comprar, los podremos capitalizar?
porque seguramente la gerencia va a decir, ay, venga, a la final sí compramos allá, entonces capitalicemos esos 10 o 15 millones del viaje. ¿Qué haría usted? ¿Los capitalizaría? Y más en esta época de pandemia que todos lo quieren capitalizar. Me han preguntado como 500 veces que si pueden detener la depreciación. Y 500 veces les he dicho que no. Ay, pero usted sí es mala gente. Vea que las máquinas están paradas. Yo le digo, pues si sabe cómo soy, ¿para qué me pregunta? A propósito, vamos a estar hablando de depreciación próximamente. Y tocaremos ese tema, qué pasa en casos como este, en casos de pandemia, qué dice la norma, ¿sí? Y bueno, si alguien quiere hacer algo distinto a lo que dice la norma, pues ya no, ni me pregunte. Entonces, ojo, en el año 2019, por ejemplo, vinieron aquí a Zonamérica, se gastaron 15 millones de pesos visitando la zona, mirando si compraban o no, no definieron nada y llegó el 31 de diciembre y no pasó nada. Y entonces el año siguiente, mayo o abril, dijeron sí, compremos. Ya los estados financieros estaban cerrados. Ya lo que se fue a resultados, allá se quedó. ¿Sí? Yo no puedo ir a esculcar los resultados del año pasado para traer esos 15 millones y ponerlos como costo en este año en el cual estoy comprando. ¿Ok? ¿Y dónde dice eso, profe? La norma no lo dice. La norma no lo dice. Simplemente la norma me dice los costos que estén asociados con la transacción. Pero pues como los estados financieros son de naturaleza periódica, yo tengo que hacer un cierre de periodo y lo que a 31 de diciembre no pude capitalizar, tengo que llevarlo a resultados. Así de sencillo. Yo no puedo dejar eso ahí como en el limbo, a ver si... Con un activo que se llame, por ejemplo... partidas para de pronto capitalizar, no, eso no existe, yo no puedo dejar eso ahí en el limbo. Ok, y algunos me dirán, ay, profe, ¿y por qué no lo dejamos en un activo por allá, en alguna parte, y más bien si no se hace negocio entonces se lleva resultados? No, porque entonces eso sería diferir una pérdida, y tampoco es, eso tampoco es muy ortodoxo que digamos, ¿ok? Si llegó el 31 de diciembre y no han definido qué hacer, el costo de ese viaje enterito se va para el estado de resultados. Bueno, el B dice todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo. Ubicación del activo. En el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Ok, entonces dejémoslo hasta aquí y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Dice que hacen parte del activo los costos atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar por la gerencia. Entonces supongamos que compramos una máquina, pero esa máquina ya me la entregaron, supongamos la descargaron en la bodega, pero hay que hacer un emplazamiento para la máquina, es decir, hay que hacer como una base sobre la cual se va a ubicar la máquina. Entonces nos tocará hacer un emplazamiento para poder ubicar la máquina, ¿ok? Entonces esa máquina no la puedo poner a funcionar hasta que no esté listo el emplazamiento. Entonces uno podría decir como que, pero es que el emplazamiento es como parte de la construcción. Entonces algunos podrían decir, voy a capitalizarlo como mayor valor de la construcción, pero realmente no. ¿Por qué? Porque ese emplazamiento lo voy a hacer única y exclusivamente para poner a funcionar esa máquina. La vida útil del emplazamiento va a ser igual a la vida útil de la máquina, porque el día que yo ya no vaya a usar esa máquina, seguramente me toca derribar ese emplazamiento que hice para hacer otra cosa, ¿ok? Dice Fanor, profe, ¿por qué en una empresa estarían tan interesados en detener las depreciaciones para no generar más pérdidas?
Hay empresas que tienen un cargo por depreciación bastante alto, y bastante alto, supongamos, pueden ser 10 millones de pesos mensuales, pero para una empresa cuyos ingresos se bajaron a cero en abril, mayo, junio, esos 10 millones de pesos mensuales puede significar que su resultado al final del año sea pérdida. Entonces, muchas empresas están consultando si pueden detener las depreciaciones por lo menos por unos meses, pero realmente no es viable detener las depreciaciones. Hay que seguir depreciando, y antes, por el contrario, hay que hacer evaluación de deterioro de las propiedades, planta y equipo, porque detener la depreciación significa diferir pérdidas. Entonces la norma nunca me va a permitir a mí diferir unas pérdidas, sino que por el contrario, si tengo la máquina quieta, además de depreciarla, pues tendré que evaluar el deterioro. Imagínense ustedes las cifras que acaban de dar acerca del sector gastronómico, donde se calcula que alrededor de 60.000 restaurantes han cerrado sus puertas en este periodo de cuarentena. Entonces, si yo soy una cadena de restaurantes y tengo 20 restaurantes, y en cada restaurante tengo unas cocinas que valen 80, 100 millones de pesos, eso me genera unas depreciaciones importantes, y yo quiera detener esas depreciaciones, no puedo. Tengo que depreciar, y además tengo que de pronto hasta reconocer deterioro de valor si de los 20 restaurantes voy a cerrar 10 o 15. Pues eso es un tema bien complejo, no solo para el empresario, sino para el contador que está ahí, tiene que ponerse firme con esos temas. Dice John, en una conferencia un señor también conocido dijo que se podía dejar de depreciar pegándose al párrafo 3.5. No, dígale a ese señor que por favor se devuelva a estudiar las normas, porque ningún párrafo de la norma, vamos al párrafo 3.5 a ver qué dice, a ver con qué es que me van a salir, hombre. Por aquí dice training material. A mí por eso no me gusta hacer declaraciones apresuradas. A mí me preguntaron por ahí que si quería hacer una conferencia acerca de los efectos del coronavirus y las NIF, y yo les dije, no, yo para adivinar soy muy malo, y yo no sé qué va a pasar con el coronavirus. Entonces, ¿eso está en inglés o qué? Ay, sí, eso está en inglés. Miremoslo aquí mismo. Estamos en el 17.10, vamos al 3.5. ¿Qué dice el 3.5? Cuando una entidad no aplica un requerimiento de esta, no, eso no tiene sentido. Esto es lo que se llama un párrafo. Esto solamente se puede hacer, mire, solamente se puede hacer aquí. Primero, dígame quién es por interno. Que la gerencia ha llegado a la conclusión que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Ningún estado financiero donde usted tenga la depreciación porque tenga las máquinas paradas va a presentar razonablemente la situación financiera. Que se ha cumplido con las NIF en todo menos en eso, y tiene que indicar la naturaleza de la falta de aplicación. Mire, si nosotros nos ponemos a decirle a los gerentes que pueden utilizar este párrafo para hacer lo que les dé la gana con los estados financieros, hasta sin trabajo nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque simplemente el gerente le va a comprar un cartón de contadora a su secretaria o al mensajero para que le firmen los estados financieros y hagan todo como él diga. Y a todo le van a poner, de acuerdo con el párrafo 3.5, no me da la gana de aplicar las NIF, entonces no las aplico. Ok, entonces esto es aplicable en casos extremadamente remotos. O por ejemplo, si hay una norma en Colombia que diga esto no lo haga como dicen las NIF, sino como digo yo. Ah, bueno, pues ahí tocó. De hecho ahí ya no estoy aplicando las NIF. Ok, entonces me parece que tenía un caso donde aplicamos este párrafo 3.5, pero es que son tan extremadamente excepcionales que no es común encontrar aplicación a ese párrafo 3.5. Entonces no vengan aquí, o sea, yo no me voy a meter en ese problema. Sencillamente en esta época de pandemia
además de depreciar la propiedad planta y equipo, lo que yo esperaría ver es análisis de deterioro de valor de esas propiedades planta y equipo, porque lo que no se usa se va deteriorando. ¿Oyeron? Bien, entonces volvamos por aquí al 1710. Ok, entonces costos directamente atribuibles a la ubicación. Si usted tiene que hacer un emplazamiento, una cimentación, si usted tiene que hacer unas instalaciones eléctricas, unas tuberías de desagüe, cosas de ese estilo, pues eso lo vamos a capitalizar como mayor valor de ese activo que estamos instalando, de esa máquina, mayor valor de esa cadena de montaje, todo eso porque lo estamos haciendo única y exclusivamente para poder instalar esa máquina. ¿Ok? El colega Jaime se pudo conectar, ¿lo han visto por aquí? Qué raro. Bueno, ahora terminando le reviso la clave. Ok, a ver, ¿qué otros ejemplos puede haber? Dice John, ¿se podría llevar ese montaje como un activo separado? Sí, es posible que no tenga sentido porque la vida útil de esa adecuación suele ser la misma vida útil del equipo como tal, entonces lo pongo como mayor valor del equipo. Pero si por algún motivo necesita tener esa partida separada, pues sí, llévela como un valor, como un activo separado la adecuación. Supongamos que una entidad dijo, voy a instalar un elevador de carga, y para instalar ese elevador de carga me toca poner una acometida eléctrica nueva que soporte la demanda de energía del elevador, y entonces me tocó poner unos cables, 500 metros de cable y todo eso, y eso me costó 25 millones de pesos. Eso es mayor valor de ese equipo que se está instalando porque se está haciendo para poder poner a trabajar ese equipo. Cuando se quite la máquina habrá que hacer una provisión de desmantelamiento. Sí, claro, ya vamos para allá. De hecho, eso es lo que está por aquí en el literal C, provisión de desmantelamiento. Entonces vamos a estudiar la norma y luego hacemos unos casos para que miremos cómo funciona esa provisión de desmantelamiento. Listo, entonces todo lo que sea relacionado con la ubicación, el transporte, si yo compré la máquina en Cartagena y la necesito en Bogotá, si la compré en Alemania y tengo que traerla, todo lo que tenga que ver con el transporte, hasta que esté lista para operar en la forma prevista por la gerencia. Entonces aquí les voy a hacer esta pregunta, que también algún día les puede suceder. Usted es el contador de una compañía, están ubicados allá en la sabana de Bogotá, y resulta que van a trasladar la compañía. ¿Para dónde? La compañía necesita un clima más caliente, entonces se van a trasladar a una zona en el Tolima para que sea mucho más caliente. Necesitan trabajar a una temperatura mayor, tal vez por el producto que procesan, entonces se van a trasladar por allá al Valle del Río Magdalena. Pregunto, ¿el costo de trasladar la planta de un lugar a otro será mayor valor de la propiedad planta y equipo? Eso Néstor Orlando ni me deja terminar y dice no, tampoco, no, dice José David. ¿Sí? Entonces, ojo, los costos de mover la maquinaria son capitalizables hasta que la maquinaria esté lista para ser utilizada. Pero si después de estar en uso me da por pasarme a otro lado, esos no son capitalizables, porque la máquina ya estaba operando. ¿Ok? Entonces, un traslado de un lugar a otro no va a ser nunca mayor valor del activo. Dice por aquí Gabriel, yo deprecio con el siguiente argumento: obsolescencia, y porque las cosas perdieron valor y el activo estaba para usarlo y por otras circunstancias no está produciendo. Sí, correcto. Lo que siempre vamos a buscar es que el valor que le estamos atribuyendo a un activo sea lo más aproximado al dinero que ese activo me va a generar. Y en propiedad planta de equipo los activos generan dinero en la medida en que se usan. Un activo que no se usa no está generando dinero, entonces no genera valor.
Y de hecho, una máquina que no se use difícilmente se podrá vender. O sea, es muy poco probable que vendiéndola vaya a recuperar su valor en libros. Entonces, detener la depreciación, además de que va en contra de lo que me dice la norma, porque ya vamos a hablar, no sé si en esta sesión o en la siguiente, acerca de la depreciación. Detener la depreciación no es válido y además tendría que reconocer un deterioro de valor mucho más grande. En la medida en que esas máquinas no se estén utilizando, no estén generando valor, pues entonces voy a tener que reconocer un deterioro de valor mucho más alto. Bien, estos costos, los costos de ubicación, pueden incluir costos de preparación del emplazamiento, les decía ahora, una base, unos cimientos, costos de entrega y manipulación inicial, una grúa por ejemplo, o si tuve que pagarle a unos operarios para que vinieran a hacer el montaje de la máquina, costos de entrega y manipulación inicial, costos de instalación y montaje. Por ejemplo, si tiene que venir un técnico a poner a punto la máquina, todo eso es capitalizable. Y hay máquinas que son muy costosas y que solamente las sabe programar el que las fabricó, o él tiene que venir a programarla y enseñarme a programarla, ¿sí? Costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Es posible, por ejemplo, que una máquina de fabricar baldes plásticos tengamos que instalarla, ponerle un poco de material y fabricar algunos envases de prueba. Es posible que esos envases no tengan valor comercial o no se puedan vender o no estemos listos para comercializarlos. Entonces la materia prima que me gaste haciendo esas pruebas va a ser mayor valor del costo de la máquina. Tendré que llevarlo como mayor valor del costo. Y aquí les voy a hacer esta pregunta. Supongamos que compramos una máquina, esta es una máquina detectora de gente hipócrita, o sea, usted con esa máquina hace pasar a la gente por dentro y la máquina detecta la hipocresía. Entonces la instaló en su bodega, o la compraron, la trajeron, la pusieron en la bodega, pero es una máquina muy compleja de utilizar, entonces usted tiene que pagar un costo por capacitación de sus trabajadores, de los trabajadores que van a operar la máquina. Entonces la pregunta es, ¿capacitación del personal que va a operar la máquina es capitalizable? La máquina ya está ahí, pero la máquina nadie la sabe usar. Entonces hay que capacitar al personal. Tiene que venir un alemán desde allá, desde Alemania, pagarle avión y todo, pagarle estadía en Colombia, comprarle bandeja paisa, cholado, lulada, champús, darle un tour por el Cerro de las Tres Cruces, Cristo Rey, el 18, Manjar Blanco. Y entonces eso costó 50 millones de pesos para capacitar a 20 empleados. Entonces el kit dice sí, porque no puede ser operada sin el conocimiento necesario. Roger dice sí, porque aún no está en condiciones de uso porque nadie la sabe operar. Fanor dice es necesario para ponerla en funcionamiento, diría que sí. Entonces bueno, sobre el tema de la capacitación no es capitalizable. Expresamente la sección 18 de intangibles me lo dice, la capacitación del personal no es un activo capitalizable, y allá digamos que allá puedo entender el principio. Si yo capacito a estas 20 personas y las 20 personas al otro día me presentan la renuncia y se van, eso se fue, ¿ok? La capacitación genera un elemento en la mente de los trabajadores y es un elemento que yo no puedo controlar. Es un elemento que yo lo podré utilizar en tanto que trabajen para mí, pero que yo no puedo decirles a ellos es que ustedes no se pueden ir de aquí, o si se van déjenme en ese conocimiento. No me lo van a poder dejar, se lo llevan en la cabeza. Entonces
la sección 18 sí habla expresamente de la capacitación y me dice no es capitalizable. ¿Ok? Y digamos, utilizando ese mismo principio, seguro que si yo le preguntara y le hiciera una consulta al IASB sobre la capacitación en el tema de uso de maquinarias nuevas, me van a decir o van a responder en la misma forma. Me van a decir, no, el conocimiento no es capitalizable para la compañía. ¿Ok? La máquina está lista para usar. Que no la sé usar es otra cosa, pero está lista. Lo que dice John Belandia. ¿Ok? Entonces la capacitación del personal siempre la tendré que llevar al estado de resultados. No podrá ser intangible ni podrá ser mayor valor de ningún activo por ese principio. Es que esa capacitación yo no tengo cómo decir que la controlo yo. ¿Ok? Incluso hay compañías donde le dan el estudio a los trabajadores, les pagan la especialización, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, pero esa capacitación no es capitalizable porque el trabajador mañana o pasado mañana puede decir me voy. ¿Ok? Entonces todos los costos, a ver, ¿qué sería, amigo? Eso no sería un costo de entrega a la capacitación. Ah, sí, correcto. Lo que pasa es que siempre la menciono porque no habla, por aquí no habla específicamente de la capacitación, sino que generalmente está asociada como a la puesta a punto de la máquina. Entonces, ojo, si usted compra la máquina y el proveedor le dice, mire, la máquina le cuesta 500 millones de pesos, y además la capacitación de su personal le cuesta 50 para un total de 550, entonces usted va a decir costo de la máquina 500 y los 50 pues va a decir que van al estado de resultados. Ahora yo le voy a dar esta idea. Usted puede decirle al proveedor, cóbreme 550, diga costo de la máquina 550, no se ponga a decir que los 50 son capacitación, simplemente diga 550 y si quiere hacemos un contrato donde diga que usted me pone a funcionar la máquina, que me capacita, pero que esa capacitación no tenga un valor específico. Entonces ahí usted puede decir la máquina me costó 550, pero si usted dice pagué 500 por la máquina y pagué 50 por capacitación, pues los 50 se le van a ir derechito al estado de resultados. ¿Ok? En algunas ocasiones me dice, profe, lo que pasa es que el proveedor viene, pone la máquina a punto y en ese proceso pues nosotros aprendemos. Ah, bueno, igual. Si quiere dígale al proveedor que le cobre puesta a punto de la máquina, que le cobre gastos de arranque inicial, gastos de parametrización, cosas de ese estilo, pero que no se lo ponga como capacitación, porque si de pronto usted tiene el infortunio de que yo sea el auditor de sus estados financieros y usted me ha puesto esa capacitación como mayor valor de la máquina, pues yo le voy a decir, no, qué pena, pero eso lo tiene que quitar de ahí, ¿sí? O sea, así que no nos vayamos a meter problemas usted y yo por esa capacitación. ¿Ok? Entonces más bien pónganle así, compré la máquina por 550, que no le vayan a poner esos 50 específicamente como capacitación. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí de estos conceptos que hemos hablado. Y el literal C habla de la estimación inicial de los costos de desmantelamiento. Desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el cual se asienta. Néstor dice, profe, ¿y si es el personal quien construye la máquina? Ah, esa es una pregunta interesante. Pensemos, por ejemplo, en una constructora y la constructora puso una parte de sus trabajadores a construir un edificio donde va a tener las oficinas. Entonces ahí ya no la estoy comprando yo, sino que la estoy produciendo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, cuando yo mismo soy quien construyo, digamos que la sección 17 no me dice cómo tratar eso,
pero le aplico los mismos principios que le aplicaría a un inventario en producción. Por ejemplo, si para construir mi edificio de oficinas estoy utilizando mis propias herramientas, pues entonces la depreciación de esas herramientas va a ser mayor valor de lo que estoy construyendo. Los salarios de las personas que trabajan en la construcción de esa oficina van a ser costo de la oficina. La depreciación de una volqueta que utilicé para llevar y traer elementos para esa construcción específica es mayor valor de la construcción. Entonces le aplico una contabilidad muy similar a la de los costos de producción de inventario, solamente que no va a dar como resultado un inventario, sino una construcción o una maquinaria. Perfecto. Entonces, si yo mismo la construyo, todos los costos de esa construcción pues van a ser parte del costo de esa propiedad, planta y equipo. Bien, el desmantelamiento. Y tranquilos que apenas terminemos esta parte del reconocimiento inicial, voy a abrir el material de formación y vamos a buscar allí unos casos para que lo resolvamos. ¿Cuál es el tema con el desmantelamiento y cuál es la importancia de los costos de desmantelamiento? ¿Por qué la norma habla de esos costos de desmantelamiento como mayor valor de propiedad, planta y equipo? Antes de las NIF nosotros no hacíamos estimación de los costos de desmantelamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Voy a ponerle aquí un ejercicio. Desmantelamiento. Si no se reconoce en la medición inicial, va a suceder lo siguiente. Supongamos que tengo un activo que me costó 100 millones de pesos, $100.000 para los que nos ven desde el exterior. Supongamos una vida útil de 10 años. Supongamos un desmantelamiento, un costo de desmantelamiento de 20 millones. Y supongamos que la máquina genera un ingreso de, pongamos esto en 40, un ingreso de 15 anuales. Es más, pongámoslo más cortico para que nos quepa en una sola pantalla. Pongámoslo a 5 y aquí 30. Entonces, con esos datos uno podría decir lo siguiente. Estos son cada uno de los años. Vamos a tener un ingreso de 30 por año. Vamos a tener un gasto. Si yo no incluyo la provisión de desmantelamiento, entonces mi gasto va a ser el costo del activo dividido entre la vida útil pero en el año 6 o incluso en el mismo año 5 voy a tener, además de la depreciación, voy a tener que pagar el desmantelamiento. Entonces mi estado de resultado va a mostrar lo siguiente: una utilidad de 10 millones de pesos por cada año entre los años 1 al 4 y una pérdida de 30 en el año 5. Si yo la provisión de desmantelamiento por 40 millones no la incluyera en el costo de la propiedad, planta y equipo, voy a tener esto: utilidad, 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 y en el último año pérdida. Entonces la administración va a decir algo como: oiga, ¿cómo así? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el año 5 que perdimos plata? Si veníamos tan bien, veníamos ganando plata. Pero resulta que esto técnicamente es un error.
digamos, al hacer la contabilización del negocio, porque la provisión de desmantelamiento había que considerarla desde el inicio. Ok, entonces si contemplo el desmantelamiento como mayor valor del costo, entonces esto me va a quedar de la siguiente forma: el ingreso van a seguir siendo 30, la depreciación ahora van a ser los 100 del costo más la provisión de desmantelamiento dividido entre la vida útil. Entonces ahora voy a tener un gasto de 28 cada mes y voy a obtener una utilidad de 2 cada mes, no cada año, y una utilidad de 2 por cada año. La utilidad total son 10 millones de pesos. Aquí también la utilidad fueron 10 millones de pesos. Lo que pasa es que la medí mal, no la asigné adecuadamente a cada uno de los periodos. ¿Ok? Aquí se alcanza a ver en la misma pantalla los dos. ¿Sí? Es claro por qué es importante contabilizar la provisión de desmantelamiento como mayor valor del costo del activo. Lo que va a generar eso es que esa provisión de desmantelamiento se vaya reconociendo a resultados a medida que el activo se va depreciando en la vida útil del activo, en lugar de esperar hasta el día que me toque realmente pagar a alguien para que desarme la máquina, porque entonces eso va a generar que mi estado de resultados no sea el adecuado. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo se contabiliza? Wait un momentico. Terminemos estos parrafitos y ahí sí nos agarramos a hacer ejercicios. Es que como los ejercicios están en el material de formación, entonces ya luego los vamos a tomar de allá. Bueno, la estimación inicial de costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. O sea, no solamente los costos de hacer una adecuación, sino los costos de deshacer esa adecuación. Por ejemplo, es que esa pared que se hizo solamente sirve mientras usemos esa máquina. Cuando dejemos de usar esa máquina, esa pared hay que tumbarla. Entonces, el costo de hacer la pared, pero también el costo estimado de demoler la pared. Es que tenemos una máquina instalada por allá en campo abierto y nos tocó hacerle un techo para que no se moje. El día que deje de usar la máquina tengo que quitar el techo. Costo de desmantelamiento. ¿Listo? Pero por favor, no sean exagerados. Hay gente que es muy exagerada. Como que, me compré un ventilador. Y para poner el ventilador me tocó poner un chazo y dos chazos y 2 tornillos que me costaron 2.000 pesos. Y el día que vaya a dar de baja el ventilador, entonces me toca quitar los 2 tornillos y los 2 chazos y me cobran 20.000. No sea exagerado. Estamos hablando de costos de desmantelamiento que sean importantes, significativos, materiales. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué dice por aquí Luz Marina? Bienvenida. Profe, en una oficina en arriendo que uno le hace adecuaciones y cuando se entregue se debe entregar como la recibimos, ¿esto es costo de desmantelamiento? No, pero sí es un activo capitalizable, las mejoras en bienes ajenos. A usted le pueden alquilar un lote y en el lote usted se hizo su propia bodega con su propia plata y con sus propios ladrillos. Pero el dueño del lote quiere que el día que usted se vaya le entregue su lote pelado, que tumbe lo que haya hecho. Y ahí usted tiene un contrato de arrendamiento a 10 años. Entonces usted dice, eso me costó 60 millones de pesos, tengo un contrato a 10 años, luego de lo cual tengo que demoler. Entonces el costo va a ser los 60 millones de construir la bodega, más el costo de demoler, que supongamos sean unos 20 más, 80 millones, y eso es lo que voy a depreciar.
Si usted alquiló una oficina y usted dijo, bueno, voy a alquilar esta oficina, pero este piso está muy feo, yo lo voy a cambiar de mi bolsillo, pide autorización y le autorizan cambiar la cerámica del piso y remodelar el baño, y usted se gastó ahí 70 millones de pesos, pero entonces usted aseguró un contrato a 10 años, en esos 10 años va a depreciar esos 70. ¿Cómo lo va a poner? Propiedad, planta y equipo, como quiera. Usted puede poner perfectamente remodelación de oficina ajena, ¿sí? Mejoras en bienes ajenos, ¿sí? Pero que estén en propiedades, planta y equipo. La depreciación de esa oficina sí me la puedo tomar. La depreciación de lo que usted invirtió, claro que sí. Si usted invirtió en remodelar la oficina, esa remodelación la reconoce como propiedad, planta y equipo y la va a depreciar en el tiempo en el cual usted la pueda usar. Lo del tiempo vamos a hablarlo en la parte de vida útil, ¿ok? Pero sí, ya no vamos a utilizar esa cuenta del activo diferido que se llamaba mejora en bienes ajenos, sino que lo vamos a poner en propiedades, planta y equipo. Es que a clasificar en propiedades, planta y equipo. ¿Listo? Muy bien. Estos costos de desmantelamiento me habla de que tengo que hacer una estimación inicial. Entonces, también terminando este capítulo vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo es que yo hago esa estimación. ¿Listo? Ok. Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedad, planta y equipo. Una entidad los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos. Costo de apertura de una nueva instalación productiva, en términos, por ejemplo, de capacitación de personal, en términos, por ejemplo, de estudios de mercado, en términos de el costo de la matrícula mercantil, cosas de ese estilo, no son capitalizables. Si yo para abrir esa empresa tuve que hacer unas mejoras, esas mejoras sí, ¿ok? Pero no, por ejemplo, es que le pagué a unos abogados para que me ayudaran con todos los trámites legales para abrir una nueva fábrica en tal parte, eso no es capitalizable, ¿ok? Si le pagué a unos agentes inmobiliarios para que me ayudaran a comprar una bodega, eso sí será capitalizable. Costos de introducción de un nuevo producto o servicio, incluyendo costos de publicidad y actividades promocionales. Ojo que la publicidad es uno de los elementos que muchas veces la gerencia quiere capitalizar, diciendo que es que esa publicidad le va a generar mayores ventas futuras. ¿Ok? Eso no es capitalizable desde ningún punto de vista. La publicidad, el mercadeo y todo eso. Y además que es bien costosa. ¿Qué más? Por ejemplo, en una ocasión estábamos haciendo una auditoría a una compañía. Bueno, trabajé para una firma que era revisor fiscal de una compañía y ellos pautaban en los partidos de fútbol. Entonces, en los partidos de fútbol siempre ponen unas vallas a los lados. Entonces, esta es una empresa de las que suele pautar en esos partidos de fútbol. Entonces esa publicidad le costaba en el año, por decir algo, 4.000 millones de pesos. Entonces pagaban los 4.000 millones de pesos y querían amortizar esa publicidad porque es que ellos decían que la gente del partido y se va a acordar de ellos por mucho tiempo, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. No, eso no es aceptado por ningún auditor serio. Diferente es que yo pague por adelantado los 4.000 millones y para que me transmitan durante los próximos 2 años. Pues ahí sí los 4.000 millones de pesos los voy a ir llevando al gasto a medida que van pasando esos 2 años. Pero si yo pagué y ya salió mi comercial y ya, ahí quedó el gasto. O sea, yo puedo diferir ese gasto en la medida en que todavía no me hayan prestado el servicio. Pero si yo pagué y ya me prestaron el servicio, yo no puedo diferir el gasto de publicidad, mercadeo, promoción y lo demás. ¿Ok? Bueno, costos de apertura de un negocio en una nueva localización o costos de redirigirlo, el trasteo. ¿Sí?
Bueno, en este caso redirigirlo a un nuevo tipo de clientela, incluyendo los costos de formación de personal. Algunas compañías por este tema de la pandemia empezaron a fabricar tapabocas. Entonces decían, yo fabrico usualmente fabrico, no sé, ropa, pero en esta época de pandemia voy a fabricar tapabocas. Entonces adecuaron algunas de sus máquinas para fabricar tapabocas. Entonces esa adecuación de las máquinas no puedo llevarla como mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Por mucho tendré que llevarla como mayor valor del costo de producción de los tapabocas, ¿ok? Y además porque va a ser un tema temporal. Pregunta Arturo Quintero, profe, ¿los diferidos siguen operando en las NIF? Bueno, la norma no habla específicamente, no trae una sección para los diferidos, no hay una sección que diga diferidos son esto y trátelos así. Pero la norma sí, digamos, es muy sutil en ciertos tratamientos, y cuando uno los entiende, entonces uno dice, esto es lo que llamaríamos un activo diferido. Pero son casos muy, muy puntuales. Por ejemplo, la norma sobre arrendamientos, la sección 20, esto es solamente en pymes, porque en plenas pues ya tenemos la NIF 16, otro enfoque. Pero en la sección 20 de la NIF para pymes me dice, los costos del arrendamiento, a lo que yo voy a pagar por cánones y otros costos, deben llevarse a resultados en la medida que se perciban los beneficios de la utilización del activo. Y nosotros pasamos por encima de eso, lo pisoteamos y muchas veces ni cuenta nos damos de lo que eso significa. Pero entonces pensemos en lo siguiente. John dice, o sea, cambió como a pagos por anticipado. No, los pagos anticipados siguen existiendo, eso es normal. Si usted le paga a alguien para que le preste un servicio después, eso es un gasto pagado por anticipado, eso no es un diferido, es un gasto pagado por anticipado. Volvamos al caso del arrendamiento. Entonces pensemos en un ingreso que sea muy estacional. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que vende artículos de Navidad. Hay muchos almacenes de artículos de Navidad, y entonces usted ve el aviso de Navimaya y lo ve todo el año, pero en enero, febrero, marzo el almacén Navimaya está cerrado, abril, mayo, junio está cerrado, julio, agosto está cerrado. Por allá en septiembre ya deben estar próximos a abrir los almacenes de Navidad. Entonces en septiembre usted ve que abren el local de Navimaya y trabajan septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses del año. Pero Navimaya tiene que pagar los 12 meses de arriendo, porque Navimaya no va a estar cada año buscando un local para 4 meses y además le van a cobrar muchísimo más. Entonces prefiere pagar el año completo, pero asegurar que ahí va a estar ubicado Navimaya. Entonces la pregunta es, si Navimaya vende en esos 4 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿qué hace con el arriendo que paga en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio? ¿Lo lleva a resultados? Si nosotros somos netamente estrictos con lo que la norma me está diciendo, yo ese pago de arrendamiento de enero, febrero, marzo no estoy obligado a llevarlo a resultados. Lo puedo llevar a resultados cuando tenga los beneficios de la utilización del local, es decir, en octubre, noviembre, diciembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los 12 cánones podría llevarlos a gasto en esos 4 meses. Y entonces, ¿qué hago en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio? Llévelos a un activo, que ese activo en últimas es un activo diferido. Ni sé qué nombre ponerle, por ejemplo. Cánones de arrendamiento por local que voy a usar en octubre, no sé, arrendamientos diferidos, y la sección 20 permite hacer eso. Entonces mire que los cargos diferidos no es que hayan desaparecido, no, lo que pasa es que algunos son permitidos, pero solamente cuando la norma me diga
esto no lo lleve a resultados todavía, entonces se queda en activos y pues será un activo diferido en ese caso. ¿Listo? Piense por ejemplo en en países donde hay estaciones, invierno, verano, primavera, otoño, las vallas publicitarias de las zonas que son muy frecuentadas en verano, esas vallas en invierno prácticamente nadie las usa, pero hay compañías que pagan todo el año de publicidad, o la empresa de vallas, la empresa de publicidad paga arrendamiento por tener esas vallas todo el año, pero las vallas solo producen en épocas de verano, o si las vallas están ubicadas en pistas de esquí, pues solamente van a producir en invierno. Entonces hay también los costos que se generan en esos meses donde no hay producción, se capitalizan como activo y luego se llevan a resultados en la medida en que se obtienen los beneficios. ¿Ok? Casos muy puntuales. Bueno, y algunos diferidos de los que existían antes siguen existiendo ahora, solamente que en otra categoría, como las mejoras en propiedades ajenas que hace un rato les dije, se capitalizan como propiedades planta y equipo y se llevan a resultados de acuerdo con su análisis de vida útil. Muy bien, literal D, otro que no es capitalizable, costos de administración y otros costos directos generales. O sea, usted nunca va a poder decir es que el sueldo del gerente es mayor valor de una máquina, o el sueldo del gerente es mayor valor de un edificio porque el gerente estuvo coordinando la construcción del edificio. No, eso no es posible, ¿ok? O el sueldo del contador, a menos que el contador esté allá pegando ladrillos para construir la bodega. Costos por préstamos nunca serán capitalizables a propiedades planta y equipo ni a ningún otro activo. Ojo que yo no me ha dado el nombre del colega famoso que estaba diciendo que usen el párrafo 3.5. Costos por préstamos. Mire, la norma me dice, y esta norma muy clara, de hecho podemos hacer una especialización de costos por préstamos, nos demoramos solamente un minuto. Ya vamos para allá, voy a mostrárselos de una vez y una vez podemos tachar esta sección. De la norma de costos por préstamo usted solamente tiene que aprenderse este párrafo. Párrafo 25.2. Una entidad reconocerá todos los costos por préstamos en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. ¿Hay alguien que esté en contra de lo que dice el párrafo 25.2? ¿A alguien le queda duda sobre lo que dice el párrafo 25.2? ¿Alguien necesita explicación del párrafo 25.2? Todos los costos por préstamo son gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. O sea, ahí no hay lugar a interpretación. Usted puede traer 5.000 auditores a que le den su concepto sobre una transacción de costos por préstamos en pymes y todos tienen que decirle que esos costos por préstamos son gastos. Ninguno que sepa de NIF le puede decir que los costos por préstamos los va a capitalizar. ¿Por qué? Porque la norma expresamente está diciendo que los costos por préstamos son gasto. Así de sencillo. Ay, no, que es que si yo pongo eso en el gasto, entonces me voy a ir a pérdidas, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Nada. No hay ninguna discusión que nos vaya a llevar a concluir que los costos por préstamos se pueden capitalizar. En plenas, en plenas sí es otra historia. De hecho, esta es una de las normas plenas que sí que deberíamos estudiar en el conversatorio. Cuando pasemos por aquí por la sección 25, vamos a decir en pymes olvídelo, en plenas es así, pum, y nos vamos a estudiar entonces la NIF 23, costos por préstamos, que es bien interesante, habla acerca de los activos aptos y de cómo capitalizar costos por préstamos en algunos activos. ¿Ok? Entonces esta norma les garantizo que cuando lleguemos por allá nos vamos a la sección 23 y la estudiamos en plenas.
porque en pymes no se puede capitalizar. Mejor dicho, usted se puede desgastar aquí, hacerme una tesis doctoral de por qué está capitalizando costos por préstamos, y yo simplemente le voy a decir, párrafo 25.2, los costos por préstamos son gasto. Ya. Bueno, volvamos por aquí a donde estábamos. La 104. Sí. Listo. Los ingresos y gastos asociados con operaciones accesorias durante la construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos. Interesante. Operaciones accesorias, ¿qué podría ser? Por ejemplo, si estamos en periodo de prueba de una cadena de montaje y en ese periodo de prueba fabricamos algunos productos que no son el objeto de nuestra compañía, sino que simplemente se fabrican, se van sacando y a algunas personas les interesan esos productos y los compran, pues eso lo voy a llevar a resultados. No voy a capitalizar nada de eso como mayor o menor valor del activo. Gabriel dice, esa contabilización es la que hace que muchas empresas se pasen al grupo 1. Claro, es que por ejemplo las constructoras, todas las constructoras deberían ser de grupo 1, porque yo no conozco una constructora que construya con patrimonio propio. Todas las constructoras utilizan dinero de terceros para construir. Eso les genera costos por préstamos y esos costos por préstamos se van a resultados. Entonces usted inicia hoy a construir un proyecto que lo va a entregar dentro de 2 años, o sea, apenas el ingreso lo va a poder reconocer dentro de 2 años, y entonces en el año 1 tiene 500 millones de costos por préstamos. Eso se le comió ya el patrimonio y se fue a pérdida. Entonces las constructoras son uno de los segmentos, de los sectores en el cual todos deberían ser del grupo 1 para que no tengan este problema de los costos por préstamos. Bueno, vamos a abrir un momentico el material de formación. Quería estudiar la sección 17. Perdón, ya que este está en inglés. Hasta aquí hemos estudiado la sección 17 directamente en la norma, porque como esta sección fue ampliamente actualizada en el 2015, pues habrán cositas de la del 2009 que se nos queden obsoletas. Pero hasta aquí todos los ejercicios que encontremos nos van a ser útiles. Entonces, bueno, vamos a empezar a mirar algunos casos. Primero, algunos ejercicios de clasificación. Una entidad posee un edificio en el que fabrica, un edificio de fábrica en el que manufactura sus productos. ¿Será propiedad, planta y equipo? Recordemos, y aquí de una vez aprovechamos para repasar la definición de propiedad, planta y equipo. Son activos, tienen que ser tangibles, los intangibles no, que se mantienen para el uso en la producción, suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y además se espera usar durante más de un periodo. Entonces, una entidad posee el edificio de fábrica en el que manufactura sus productos. Esto es propiedad, planta y equipo. Se clasifica directamente como propiedad, planta y equipo. Nuris pregunta, ¿los costos por préstamos van directo al estado de resultados solo para las pymes? Sí, porque en las plenas, a ver, digamos que el principio general es que los costos por préstamos van a resultados, solo que en las plenas se permite capitalizar algunos costos por préstamos para algunos activos que se consideran activos aptos. ¿Activos aptos qué son? Son activos que se demoran en estar listos para el uso esperado por la gerencia. Se demoran o requieren un tiempo sustancial. Entonces, más adelantico estudiaremos la NIC 23, que habla de los costos por préstamos, para ver entonces cómo es que se les da ese manejo a esos costos por préstamos. Por lo pronto en pymes,
todos los costos por préstamo son gasto en el periodo en que se incurre. Tenga en cuenta que los costos por préstamos se contabilizan por el modelo del costo amortizado. O sea que sí tendremos que estudiar un poquito cómo es que se contabilizan. A propósito, acabo de recordar que tengo que enviarle una tabla de amortización a una colega. Tabla de amortización. Gracias por recordarme. Y en plenas sí existe la posibilidad de capitalizar algunos costos por préstamos, no todos y no en cualquier caso, solamente en algunos casos. Tienen que cumplirse unas condiciones: que el activo sea apto y que los costos por préstamos existan mientras el activo es apto. Digamos que el activo es apto para capitalizarle costos, ¿ok? Bien. Ejemplo 2. Una entidad posee un edificio ocupado por su personal administrativo. ¿Es propiedad, planta y equipo? Claro que sí. Sí, se usa para propósitos administrativos. Una entidad controladora mantiene un edificio para obtener rentas bajo un contrato de arrendamiento operativo de la subsidiaria. La subsidiaria utiliza el edificio como un establecimiento minorista para sus productos. Pregunto, en este caso 3, ¿el activo es propiedad, planta y equipo? ¿Sí o no? La controladora es la dueña del edificio, se la tiene alquilada, le tiene el edificio alquilado a una subsidiaria y la subsidiaria tiene allí el almacén de ventas. ¿Qué dice Roger? Sí, sí que sí es propiedad, planta y equipo. Entonces, ojo. Cuando usted habla de la controladora o cuando usted habla de grupo económico, entonces las normas, todo lo que usted le da en las normas, se aplica para los estados financieros consolidados, porque los estados financieros principales de un grupo económico son los consolidados. Y en el consolidado todos son uno solo. Entonces la matriz y la subsidiaria son una sola entidad. Si la matriz es dueña y la subsidiaria es la que usa, pues eso se considera un activo utilizado por el dueño. En los estados financieros consolidados es propiedad, planta y equipo. En los estados financieros separados, allí sí la controladora tendrá que decir que tiene una propiedad de inversión. En los estados financieros separados. En los estados financieros separados la controladora va a tener un ingreso por arrendamientos. Y en los estados financieros individuales de la subsidiaria, ellos van a tener unos gastos por arrendamiento. Cuando usted consolida, tiene que eliminar el gasto por arrendamiento, el ingreso por arrendamiento, cualquier ganancia por medición a valor razonable de propiedad de inversión, y tiene que clasificar la partida de propiedad de inversión a propiedad, planta y equipo, y además depreciarla y reconocer el gasto por depreciación en los estados financieros consolidados. Vaya trabajo que tenemos. Bueno, eso debería decir aquí, ¿no? En los estados financieros consolidados de la entidad controladora, el edificio se clasifica como propiedades, planta y equipo. Tales estados presentan todos como si fueran una sola. En los estados financieros separados de la controladora, el edificio se clasifica como propiedades de inversión. Tiene razón. Sección 16. Qué complique, dice Luis. Claro, por eso el tema de consolidación de estados financieros es muy interesante, porque tiene todos estos elementos que si uno no los tiene en cuenta, pues puede estar cometiendo algunos errorcillos. Además, cuando estudiemos la sección 9 de consolidación de estados financieros, seguramente vamos a hacer ejercicios con 2 compañías, o 3 a lo sumo. Pero cuando usted trabaja en un grupo económico, hay grupos económicos muy grandes. Por ejemplo, aquí en el Valle tenemos a Carvajal, que tiene alrededor de 120 compañías. Entonces, la consolidación de 120 compañías no la podemos hacer en un Excelito. Existen unas aplicaciones, ellos utilizan un software que se llama Hyperion, que es para consolidar estados financieros. Prácticamente los estados financieros del grupo económico
además de la contabilidad de todas las compañías, cada una por separado, debe haber una una contabilidad del grupo económico para que usted pueda hacer unos estados financieros consolidados a tiempo. Tenemos que organizar un seminario o taller de consolidación de estados financieros. Sí, es posible que lo hagamos después de que trabajemos la sección 9, porque allí al trabajar la sección 9 pues vamos a hacer muchos ejercicios y con eso es posible que hagamos un seminario. Sino que la verdad, yo les voy a ser sinceros, uno saca un seminario de eso y aparecen como 3. Entonces pues con 3 personas tocaría cobrarles como de $1 millón. Bueno, entonces el primer paso, si a usted le toca consolidar estado financiero, el primer paso es que me llame. De ahí para adelante ya le voy diciendo qué hacer. Ejemplo 4. Una entidad posee una flota de vehículos de motor. Oiga, en serio, este año hice dos estados financieros consolidados. 2 empresas que tuvieron que empezar a consolidar. Y una cosa es hacer un ejercicio, una cosa es hacer un ejemplo, y otra cosa muy distinta es ir allá a la vida real a consolidar. Son 2 cosas muy distintas. Y hay cosas que uno las aprende solamente cuando le tocan, porque en un ambiente académico, por ejemplo, uno no es capaz de predecir todas las situaciones posibles. Entonces, claro, por ejemplo, uno de los enredos que tuvimos allí es el estado de flujos de efectivo de un grupo económico, porque entonces allí hay unas cuestiones bien interesantes con la utilidad, con la participación no controladora, todo eso. Entonces todo eso vamos a tratar de trabajarlo cuando hagamos estados financieros consolidados. Ok, entonces cuando hagamos el seminario de consolidación voy a tratar de traerles todos esos casos pues que vivimos ya en la vida real, y seguramente habrán muchas otras situaciones que solamente cuando ocurren es que uno como que dice, ah, ok. De hecho hay muy poca bibliografía sobre el tema. Usted busca libros sobre consolidación y todos van a hablar de lo mismo, ninguno va a hablar como a profundidad de todo. Bueno, una entidad posee una flota de vehículos de motor. Los vehículos son utilizados por personal de ventas en el desempeño de sus tareas, es decir, los carros que se le asignan a los asesores comerciales. ¿Serán propiedad, planta y equipo o no? Entonces vamos a decir sí. El carro de asignación del contador también. El carro de llevar los pedidos también. El carro de traer la mercancía que se compra también. La Honda Goldwing que tiene el gerente allá guardada de colección. ¿Usted conoce la Honda Goldwing? Esto es una Honda Goldwing, 1800 centímetros cúbicos. Es un carro con 2 llantas. La moto vale como 120 millones de pesos más o menos. Entonces supongamos que usted tiene, su jefe le gustan las motos, ¿sí? O el dueño de la empresa le gustan las motos. Le trajeron una factura de compra de una Honda Goldwing 1800 centímetros cúbicos por 120 millones de pesos, más los impuestos. Los impuestos para una moto como esa deben costar como unos 6 millones de pesos por año, el impuesto de vehículos, y además el seguro de todo riesgo, que puede costarle más o menos otros 6 millones de pesos por año.
Entonces le trajeron la factura por 120 de la Honda Goldwing, más 6 millones de impuestos, 6 millones de póliza. Pregunto, ¿eso es propiedad, planta y equipo? ¿Será? Entonces, eso es propiedad, planta y equipo siempre y cuando se lograra demostrar en un caso hipotético, porque eso es casi imposible, que ese vehículo genera algún tipo de beneficios para la compañía. Cosa que va a ser absurdamente imposible demostrar. Esa moto no sirve para llevar, para el mensajero no sirve. Empezando porque para parquear esa moto eso es más fácil parquear un camión. ¿Ok? Segundo, esa moto en gasolina se le va a consumir 100.000 pesos diarios. ¿Ok? Entonces, es que ese es el vehículo de asignación del gerente. Bueno, ahora, ojo, este es un caso de la vida real. Este es caso de la vida real. Voy a mostrarles otra moto, que es la Honda Africa Twin 1200. Esta moto es una Honda Africa Twin 1200. O sea, es 1200 centímetros cúbicos. Un motor 1200, que es prácticamente el motor de un carro. Eso es como 6 velocidades, automática, con mando de cambios en la mano y toda esa cosa. Esa moto vale más baratica que la Goldwing, como unos 60 millones de pesos. Pues fíjese que los altos directivos de Fanalca es el importador de motos Honda a Colombia, los altos directivos disponen de motos de estas. El gerente general, si quiere, porque no a todo el mundo le gustan las motos, si quiere le asignan una moto de estas y él va en esa moto a la oficina y vuelve a su casa. ¿Sí? ¿Es posible que esta moto sea propiedad, planta de equipo? Sí, pero ojo, tiene que demostrarse que realmente se usa para algo. ¿Ok? En lugar de darle un carro de asignación le dieron una moto o le dieron carro y moto. Perfecto. Y además somos Fanalca, entonces estamos haciéndole publicidad a la marca. ¿Ok? El gerente, imagine que usted lo contraten como contador de Fanalca y le digan, vea, para hacerle publicidad a la marca, este es su vehículo de asignación y además le damos para la gasolina. Perfecto, le hacemos. Pero a la hora, y ojo, otro elemento a tener en cuenta, y es un elemento muy valioso, el gerente de Fanalca no es dueño de Fanalca, es un tercero contratado para gerenciar, y la junta directiva tiene determinado este beneficio. Pero es distinto cuando el gerente es el mismo dueño, porque entonces empiezan tratamientos que no son muy ortodoxos. Por ejemplo, comprarse 3, 4 motos de colección, ¿sí? Para parquearlas por allá y para exhibirlas en diciembre en un desfile de autos y motos clásicas. Eso es distinto. ¿Sí? Yo conozco compañías donde le dan carro al gerente, le asignan carros de 200 millones de pesos, perfecto, y ese vehículo es de la compañía y es para uso de la gerencia. Bueno, no hay, digamos, eso no tiene nada de raro. Lo raro es que a nombre de la compañía haya 20 carros, a nombre de la esposa, de los hijos, del cuñado, de los papás, del mayordomo, ¿sí? Ahí es donde empieza el asunto a no ser pues muy razonable. ¿Listo? El caso pymes, así es, empresas pequeñas. Entonces, empresas pequeñitas y tienen 10 carros o 20, nada. Lo que se use para la compañía, lo que genere beneficios para la compañía. Beneficio es simplemente que de verdad preste un servicio para la compañía. ¿Sí? Si compraron esta moto y el gerente sube y baja en esa moto, listo, eso es propiedad, planta y equipo, no hay ningún inconveniente. Bueno, volvamos aquí.
Una entidad posee un vehículo de motor para el negocio exclusivo y el uso privado del director financiero. Una entidad posee un vehículo de motor para el negocio exclusivo y el uso privado del director financiero. Déjeme, yo reviso este caso 5 en el inglés, como dice. Vamos a ver si es el mismo. Pues si estoy en inglés. Yeah, also more vehicle for the exclusive business and private use of its chief financial officer. Exclusive business. Bueno, realmente yo no traduciría esto como el negocio exclusivo. Para el uso exclusivo y de los asuntos del director financiero, o sea, del contador. Una entidad posee un vehículo de motor para el uso exclusivo de los asuntos del director financiero, o sea, de John Belandia. Pregunto, ¿es propiedad, planta y equipo? Qué regalo de Navimaya. Está bueno el nombre, Navimaya. Entonces, sí, digamos, es para uso del personal administrativo. Perfecto. El vehículo de motor se clasifica como propiedades, planta y equipo. Es un activo físico utilizado en la administración de la compañía. ¿Listo? Y durante más de un periodo. 6. Una entidad adquiere por un pago combinado un edificio existente y el interés de 80 años restante en un derecho de uso de 100 años del terreno en donde se encuentra el edificio. La propiedad absoluta del terreno no es posible en esa jurisdicción. El edificio está ocupado por el personal administrativo de la entidad. Prácticamente compramos un edificio, no puedo ser dueño del terreno, pero sí puedo usar el terreno por los próximos 80 años. Pregunto, ¿ese edificio y el derecho de uso del terreno serán propiedades, planta y equipo? ¿Será? Entonces, el edificio es un activo tangible, que se utiliza por la compañía para propósitos administrativos y por más de un periodo. 80 años es mucho más que un periodo. El edificio es propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Ahora se contabilizan. El precio de compra se divide entre el derecho de uso del terreno y el edificio. El derecho de uso del terreno se contabiliza como arrendamiento operativo conforme a la sección 20. Está bien, hay que determinar cuánto es el precio. Mire que este es un caso bien interesante. Deberíamos ponerle números y contabilizarlo. Una entidad adquiere por un pago combinado el edificio existente y el interés de 80 años restantes de un derecho de uso por el terreno. A ver, el derecho de uso del terreno se contabiliza como arrendamiento operativo conforme a la sección 20, ejemplo 9. Y el edificio como propiedades, planta y equipo conforme a la sección 17. Vamos a ponerle número a este caso. Está interesante.
Entonces vamos a decir aquí, pregunta José David, una pregunta, ¿el concepto de negocio en marcha bajo NIF también aplica para las entidades sin ánimo de lucro? Sí, porque la palabra negocio significa o tiene un sentido más como a operación, a que usted va a seguir operando. Negocio es comprar y vender. Las entidades sin ánimo de lucro tienen que tener algún negocio. Por ejemplo, yo puedo ser una entidad sin ánimo de lucro, me dedico a recoger perritos de la calle, pero siempre voy a tener que buscar quién me done dinero para poder sacar esos perritos de la calle. El día que yo no tenga donantes, la operación se acaba, es decir, el negocio se acaba. Así de sencillo. Negocio no es porque dé plata o no, sino en el sentido de operación. Bueno, entonces vamos a decir aquí costo total. Supongamos que pagué 3.500 millones de pesos. Los que nos deben del exterior, quítele 3 ceritos y haga de cuenta que son dólares. No porque, pues para efectos prácticos, le quita 3 ceros y hace de cuenta que son dólares. Entonces, ahí estoy comprando ¿qué? Un edificio y el uso del terreno por 80 años. ¿Listo? Entonces la pregunta es ¿cuánto le pongo al edificio y cuánto le pongo al uso del terreno? No, el derecho de uso es por 100 años, pero faltan 80. O sea, ya el que me vendió el edificio ya lo disfrutó por 20 años. Entonces quedan 80 años por disfrutar. ¿Ok? Entonces, como yo no voy a poder, como no soy dueño del terreno, el terreno solamente lo voy a poder utilizar temporalmente por esos 80 años. Y la edificación la voy a poder utilizar también solamente por esos 80 años. A los 80 años me toca entregar la edificación, entregar el terreno. 80 años es tiempo suficiente para consumir los beneficios económicos de la edificación. Seguramente de aquí a 80 años ese edificio ya no valga nada, más bien lo tumben para hacer otro. Pero el terreno sí va a estar cada vez generando mayores beneficios. Entonces, como yo solamente voy a consumir una pequeña parte de los beneficios económicos y lo demás va a seguir siendo para los dueños, entonces esos derechos de uso pues se van a contabilizar más bien como un arrendamiento por 80 años. Entonces yo lo que tengo que estimar es, bueno, ¿cómo divido estas dos cosas? Opción 1, voy a hacerle un avalúo comercial a la edificación sola y supongamos que la edificación tuvo un avalúo de 2.800. Entonces la diferencia la llevo como terreno. ¿Ok? Y la voy a amortizar en 80 años. Pongámosle 2.700 para que quede facilito dividirlo en 80 años. Otra puede ser estimar cuánto me costaría el arrendamiento o el alquiler de un terreno por 80 años. Ese sería un poco más difícil de estimar porque yo no sé cuánto va a costar el arrendamiento de aquí a 20, 30, 40 o 50 años. Esa estimación es bien difícil de hacer. Seguro que si usted trae un perito evaluador, ellos le dan un valor, pero de ahí a que sea fiable, yo confiaría más en que me digan cuánto vale ese edificio hoy y la diferencia la llevo como uso del terreno. ¿Ok? Entonces, la vida útil del edificio va a ser también de 80 años. Vida útil 80 años para el edificio y para el uso del terreno. ¿Cómo contabilizo eso hoy? Entonces vamos a decir algo como esto. Tengo que desembolsar. Entonces del banco tengo que sacar 3.500 millones de pesos hoy. ¿Okay? Voy a decir propiedades, planta y equipo, 2.700, que es el edificio, y voy a decir a una cuenta pagos anticipados 800. ¿Listo?
Y estos 800 los voy a ir amortizando a 80 años a llevarlos al estado de resultados. Ojo, voy a hacer aquí una anotación, ¿sí? Ojo, no estoy considerando el efecto financiero de la transacción, porque no es lo mismo decir que voy a pagar arriendo durante 80 años a decir que voy a pagarlo todo junto hoy. ¿Listo? Por ahora, para efectos prácticos, se omite el costo financiero. ¿Listo? Para efectos prácticos voy a omitir el costo financiero de esta transacción. Vamos a estudiar esto más a fondo cuando estemos hablando por allá de instrumentos financieros, que hablemos de costo amortizado y de valor presente. Entonces revisamos este tema del pago anticipado, de si lo dejo por 800 o no lo dejo y por qué. ¿Ok? Perfecto. Entonces de ahí en adelante el edificio se deprecia y el pago anticipado se lleva a resultados. La depreciación anual, ¿cómo será? Entonces vamos a decir aquí el costo 2700, vida útil 80, depreciación anual 2700 sobre 80. Y vamos a decir amortización o gasto de arrendamiento $800, vamos a decir aquí periodos 80, y el gasto anual que serían 10 millones de pesos. Ok, ese sería entonces el tratamiento de una transacción como esta. No es común que suceda, hasta ahora nunca me he encontrado una en todos mis larguísimos 2 años de experiencia, 10 años que han sido como 30, ya ni sé cuánto tengo de experiencia, 2006, 14 años, bueno, ahí vamos sumando, ¿sí? Pero hasta ahora no he visto un caso como este, pero sí sucede, por ejemplo, porque los terrenos sean del Estado y no puedan ser cedidos, o hay países donde los terrenos no se venden a perpetuidad. Ok, en Colombia no sucede, aquí se vende a perpetuidad, no hay ningún inconveniente. Bueno amigos, dudas, preguntas, inquietudes, objeciones, salvedades hasta el momento, dudas, aclaraciones, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Muy bien, creo que respondí todas las preguntas que me hicieron. Perfecto, entonces nos vemos la próxima semana. Les propongo que nos veamos la próxima semana, lunes y miércoles, para que nos pongamos al día con una sesión que no hicimos la semana anterior. Les escribiré de todas maneras por el chat, y tan pronto como tenga el video en la plataforma les estaré escribiendo. Hasta pronto, un abrazo.